Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida al doctor Julián Cerulle, candidato presidencial del Frente Amplio. Doctor, muchas gracias por el honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. El honor es nuestro, Federico. Y compartir contigo es compartir con miles y miles de hombres y mujeres que siguen este programa, por tanto el canal. Es decir, estamos a tu disposición y dar lugar a un diálogo franco y sincero. Doctor, nosotros quisiéramos comenzar preguntándole cuáles son los planes en materia social, política y económica que necesita la República Dominicana para enrumbarse por el camino del progreso. Entonces, lo primero es tener un concepto claro sobre la educación del pueblo, la gran inversión hacia la educación. Pero no continuar con la educación clásica, trasnochada y atrasada, de solo memorizar. No, es como poder unir el conocimiento con la alta tecnología y la técnica. Es poder preparar a un pueblo hacia la consecución de la integración de hombres y mujeres en la producción, tanto industrial como agrícola y agropecuaria. Es poner a un pueblo tener la mano de obra calificada que necesita la industria nacional, la micro y la mediana empresa. Es poner a un pueblo en capacidad de estar presto a involucrarse en esa inversión nacional y extranjera que debemos de tener y recibir. Lo segundo es tener un programa de nación, que debe ser lo primero, con conceptos y elementos claros y precisos, que nos permita a nosotros saber cómo vamos a sembrar, qué vamos a sembrar, y toda la porción de tierra que debemos de dedicar para poder parir los alimentos que necesita la mesa en cada hogar nuestro. Y en segundo lugar, cómo poder exportar y lograr la divisa fuerte, que también es necesaria en nuestro país para la inversión en la alta tecnología y en la transformación y reingeniería correspondiente en todo lo que tiene que ver con la industria. Lo tercero, que puede ser igual que lo otro, es un auténtico y real sistema de seguridad social, a través del cual podamos proteger al ser humano desde la cuna hasta la tumba. Todo eso nos permite dar estabilidad, paz y desarrollo integral al pueblo dominicano. ¿Qué está haciendo el Frente Amplio actualmente en términos proselitistas para tratar de insertarse y atraer ese voto que se necesita en la población dominicana? En el día de ayer cumplimos 6 meses en haber nacido. Y en 6 meses hemos caminado mucho, llegando al extremo que hemos hecho 2 grandes caminatas. Una en Santiago el 23 de octubre y este pasado 4 de diciembre, como puede verse, la hicimos aquí por 4 barrios de la capital, desde Capotillo, Villa Juana, Villas Agrícolas. Es decir, el Frente Amplio está forjando estructura orgánica en todo el territorio de la nación. Y yo quisiera saber qué organización política en nuestra historia, con 6 meses, puede motorizar grandes caminatas como esa que hemos hecho. Por otro lado, estamos haciendo un desarrollo en cada uno de los municipios del país, provocando el nacimiento de auténticos y reales cuadros políticos. Mira cómo se ve todo ese mar humano que está ahí. Es algo que nadie podría imaginarse. Nos sentimos satisfechos con los mano a mano en cada barrio, con los encuentros que estamos haciendo en los hogares de nuestro pueblo. Es decir, vamos caminando, pero acompañado de un pueblo, hasta provocar la gran unidad de la sociedad dominicana. ¿Cuáles tareas se propone desarrollar de aquí al 20 de mayo? Seguir buscando un pueblo, seguir hablando con un pueblo, seguir transmitiéndole conceptos de verdades y realidades, haciéndole ver a un pueblo que eres parte importante en este accionar político, haciéndole ver a este pueblo que no es verdad que la política es un comercio, no, ella es ciencia, y ella es la que nos permite autoconocernos, saber por qué y para qué nacimos, nos permite saber de una vez por todas nuestras obligaciones para con la patria.
y comprender que no debemos de andar en la política con la palma de la mano hacia arriba, esperando una moneda, sino que tenemos que exigir de un Estado que nos enseñe a trabajar, nos forme y nos integre en la producción nacional. En una política clientelar como la que se ve hoy en día, donde la gente ya no solamente espera el discurso, sino que eso esté acompañado con algún elemento pecuniario, ¿cómo lograr vencer esa resistencia, romper ese hielo para tratar de concientizar a esa gente de que la mejor opción es esta y no la que va acompañada de esa dádiva? Hablar con el pueblo, contacto permanente y directo con el pueblo, presentar decenas y centenares de rostros que se vayan convirtiendo en dirigentes, en cuadros políticos y en líderes. Y eso yo se lo exijo a los compañeros y compañeras que comparten las responsabilidades con nosotros en el Frente Amplio. Nosotros venimos hablando hace 10 años a través de 35 emisoras del país, cada sábado, media hora, sin hablar mal de nadie, solo hablando sobre un tema, analizando y desarrollando un tema y provocando que ese pueblo tome conciencia. Si hablamos con un pueblo, si buscamos a un pueblo, si importantizamos al hombre y a la mujer de nuestro pueblo, tú puedes estar consciente y seguro que ese clientelismo político perverso que nos han impuesto los 3 partidos que nos han gobernado en los últimos 46 años, va a ir desapareciendo más temprano que tarde en nuestro pueblo, tal como ocurrió en Uruguay, tal como ocurrió en Bolivia, tal como ocurrió en Brasil, tal como ha ocurrido en Chile y en otras latitudes del mundo. La población realmente reclama ciertamente que se trabaje a favor de ella, que los políticos que hacen una promesa en campaña cumplan con ella. ¿Cuál es la posición con relación a las promesas y en la ejecución, la concepción que tiene Cerulle sobre estos planteamientos políticos proselitistas que al final, en la práctica, se convierten en quimera en su mayoría? Nosotros no andamos haciendo promesas. Nosotros decimos cuál será y es nuestro plan de gobierno, nuestro programa de Estado, de nación. Pero le decimos al hombre y a la mujer, tú tienes que involucrarte. Tú tienes que ayudarnos a quitar la piedra, los obstáculos, las espinas en el camino. Tú tienes que ser parte inherente de este accionar. Tú tienes que poner toda tu responsabilidad. Tú estás obligado a caminar con nosotros y nosotros contigo. A nadie le llegamos con funda, con viper. ¿Sabe lo que es el viper? La botellita de ron. Claro. A nadie le andamos poniendo una moneda en la palma de la mano. No. Hablamos con el pueblo, discuto con el pueblo, peleo con el pueblo en mis caminatas, en los barrios, en los campos, en las ciudades. ¿Por qué? Porque dialogo con ese pueblo. Y tengo que hacerle a ese pueblo ver sus obligaciones para consigo, su familia y con la patria. Tengo que hacerle ver que es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso el Frente Amplio propugna por la unidad, pero una unidad de todas las fuerzas que intervienen en la producción nacional. Nadie puede escapar. Llegamos a decir que de ganar las elecciones, nuestro programa de gobierno se convierte en un muñeco de plan de nación, porque tiene que ser totalmente terminado con la presencia de cada uno de los representantes del liderazgo de esas fuerzas que participan en la producción nacional. La política no es decir que te voy a dar. La política es ver qué tú también puedes aportar y que tú conozcas tus debilidades, que tú conozcas lo que no te han dado los gobiernos que nos han a nosotros mal dirigido. El porqué de la pobreza extrema, el porqué del analfabetismo, el porqué de la ignorancia, el porqué de la exclusión, el porqué un 20% lo tiene todo y hay un 80% que padece hambre. ¿Por qué tenemos un 26% que vive en la pobreza extrema? Un 47% que si en verdad no vive en la pobreza extrema, no puede comer caliente 3 veces al día.
el por qué tenemos más de un 14% de hombres y mujeres que no saben leer ni escribir, y el por qué hay millones y millones de hombres y mujeres dominicanos y dominicanas que ambulan por las calles y no tienen trabajo, el por qué quiebran las empresas, el por qué quiebra la micro y la mediana empresa. Todo eso tiene que comprenderlo y saberlo un pueblo, pero hay que hablar con el pueblo, hay que provocar a ese pueblo, hay que desafiar a ese pueblo, y que sepa que será un accionar con sacrificio, con mucho tesón, y que los pueblos se levantan cuando lo disciplinan, cuando le dan metodología, cuando le hacen ver a cada quien sus obligaciones. No, un Estado no es para sonreír, no es para dar lugar a apetencias de amiguismo, ni de sentimiento de sangre. El presidente de la República no puede partir de sentimentalismo, ni de amigos, ni de arientes y parientes. Es el presidente de todos y para todos los hombres y mujeres de una nación. Doctor, ¿cómo pudiera entonces contrarrestarse esa bipolarización, o esa polarización más bien, entre dos partidos que prácticamente, según se refleja, tienen la hegemonía de la mayoría del electorado? ¿Cómo entrar en la población? ¿Cómo arrastrar a ese pueblo que está a favor de esos partidos a una opción distinta a la de ellos? Es una mayoría relativa, Federico. En las últimas elecciones solo votó un 34%, un 66% no votó. De esos porcentajes que registran las encuestas a favor de ellos, hay un 40 y pico % que dice que no va a votar por nadie. Entonces, si tú te pones a ver, el porcentaje es mayor que la suma que pueda tener uno solo de esos partidos en un proceso electoral. Lo que no podemos dejar no es acobardar ni acorralar, y mucho menos por resultados que nos presenten encuestas dirigidas y orquestadas en cuartos fríos, y que no son más que la expresión del mercantilismo, no de un estudio científico, porque ellas mismas se contradicen cuando ellos presentan el porcentaje tan alto de hombres y mujeres que le perdieron la fe y la confianza a esos partidos que nos han gobernado. ¿O tú no sientes que en el pueblo hay ira sobre esos partidos? ¿Tú no sientes que lo que hay es una lucha de esos candidatos y de sus dirigentes? ¿Quién ha sido menos malo? Hasta en la Cámara de Diputados se dan la disputa y los pleitos de las acusaciones recíprocas, señalando quién ha sido más malo que el otro. Y el pueblo va descubriendo que el que fue malo ayer es malo hoy, seguirá siendo malo y va a morir siendo malo. Este 20 de mayo estará lleno de sorpresa. Si nosotros en 6 meses que cumplimos hemos sido capaces de aglutinar miles y miles de hombres y mujeres que caminan por las calles de Santiago y de Santo Domingo de Guzmán, es una expresión de que algo está pasando. ¿Quién se va a desplazar a caminar con un partido nuevo y que no le ven nada de expectativas? No, es un pueblo, y yo los estoy escuchando en los barrios y en los campos. El grito de ellos lo escucho en los mercados públicos. ¿Sabías tú que yo voy a los mercados? En San Juan, Barahona, Anagua, Puerto Plata, San Francisco de Macorís. Sabía que voy a los barrios, hablo con ellos. Le pregunto al motoconchista, que no lo estoy denigrando, como han querido hacer ver algunos, que le dan a entender. No, le pregunto, ¿sabe cuáles son las preguntas? Si llueve hoy, ¿tú produces? No, señor. Si llueve mañana, ¿tú ganas? No, señor. ¿Y de qué vive tu familia? Pasa hambre. Y si hay un accidente y tú pierdes una pierna, se destruye todo, señor. Entonces le pregunto, ¿y si hay un gobierno que te enseñe en 3 meses a trabajar? Te enseña a conducir una trilladora, una motocultivadora, un autobús que transporte los hijos de los pobres a las escuelas. O te enseña a instalar las tuberías para mojar por aspersión o por goteo en los campos. O te enseña
reparar como mecánico las motos, bomba, con un contrato de trabajo, un salario digno, que tú trabajes 8 horas, que tenga la salud y la educación de tus hijos y tuya garantizada. ¿Qué tú prefieres? No, señor, yo no prefiero seguir siendo motoconchista. Quiero convertirme entonces en eso que usted me dice, tener un contrato de trabajo. ¿Es algo malo decirle eso a un pueblo? Preguntarle. Cuando tú hablas, por ejemplo, con el chinero, ¿sabes leer y escribir? No, señor. ¿Sabes tú algún oficio? No, señor. ¿Sabes tú cuántos millones de hombres y mujeres al quebrar las zonas francas fueron sacados de los campos de ordeñadores de vaca o sembradores sin saber leer ni escribir y tienen 45 años y ya nadie lo quiere en una empresa? ¿Vamos a cruzarnos de brazos? No. Ese pueblo está entendiendo que lo han engañado, que le han mentido y el pueblo está dando los saltos correspondientes. Yo tengo fe, yo creo en este pueblo, Federico. Yo amo este pueblo. Solo tienes que observar que en Estados Unidos hay casi 2 millones de hombres y mujeres de nuestro pueblo. ¿Por qué se fueron? Porque no quieren ser narcotraficantes, ni ladrones, ni asesinos. ¿Quién ha dicho que el pueblo dominicano es violento? ¿Quién ha dicho que el pueblo dominicano es perverso, corrupto y ladrón? Eso no es verdad. Ladrones y perversos han sido, en su gran mayoría, quienes nos han gobernado, que no han propiciado las condiciones para que un pueblo aprenda a trabajar, se forme. Un bartender que trabaja en un restaurante de un hotel en Puerto Plata, que estudió para eso, tú lo ves siendo motoconchista en Barahona. ¿Por qué? Porque quebró el hotel. Y nadie ha ido a preguntarle a él por qué se fue. Nadie va y le pregunta en el barrio a la gente por qué no trabaja, qué sabe hacer y qué no sabe hacer. ¿A quién pueden involucrar en la micro y la mediana empresa? Nadie se preocupa cómo darle soporte a la producción agrícola, ganadera, cómo provocar la transformación de toda la materia prima que surge del marrano, de los puercos. Nadie se ha preocupado en enseñar a partear y curar una vaca a nuestros hijos de los campesinos. Y mucho menos cómo crear las cooperativas agrícolas y cómo involucrarlo a ellos en la producción y en la agroindustria para transformar y darle valor agregado a cada producto agrícola. Solo en San Cristóbal se pierden millones de unidades de naranja, limón y mandarina, cuando podemos procesarlo como licor, perfume, productos medicinales, jugo dulce. ¿Sabías tú que estamos importando coco de agua cuando éramos exportadores? ¿Sabías tú que estamos importando café y nunca le hemos provocado el valor agregado al café? ¿Sabías tú cuántas unidades de Toyota se pierden en el país? ¿Has tomado tú una vida de Toyota? ¿Has comido pan de Toyota? No. Y ya en Jarabacoa se hace pan de Toyota. Se hace Maví con Toyota. ¿Y cuántos hombres y mujeres no podrían ser involucrados transformando la Toyota como materia prima en esos productos, trabajando en la industria? Pero tampoco los preparamos para eso. Doctor, con su anuencia, vamos a hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y regresamos en breve con el candidato presidencial del Frente Amplio. Continuamos conversando aquí en Esferas de Poder con el candidato presidencial del Frente Amplio, doctor Julián Cerulle. Doctor, quisiéramos que usted le explique a la teleaudiencia cuáles son los grandes retos, los principales retos que tendrá el próximo gobierno. Pero lo primero es cómo unir la sociedad dominicana. Lo segundo, cómo despertar la fe perdida. Tercero, todo eso, cómo dar lugar a que surja la mística de confianza en un pueblo. Lo cuarto, que ya viene siendo la suma de todo,
cómo preparar a un pueblo y crear las condiciones para que ese pueblo pueda trabajar, pueda vivir de su trabajo. Cuando yo me encuentro con jóvenes de 25, 24 años, graduados de arquitecto, de economista y en otras áreas, y no encuentran trabajo, me da miedo, porque estoy observando un joven en la antesala de entrar en el narcotráfico, de entrar en un mundo que es perverso, de un mundo de frustración y de trauma. Cuando me encuentro con jóvenes que han tenido que emigrar del campo y sus padres vender sus conucos, sus parcelitas, sus marranos, sus vaquitas, para que ellos tengan un título en la universidad y verlo después trabajando en una factoría de arroz, cargando y descargando sacos de arroz, es algo que provoca miedo porque da lugar al trauma. Tiene que surgir el gobierno que provoque que el pueblo le pierda el miedo mismo, que no siente el anhelo de tener que irse y tener que emigrar, sino que quiera seguir con sus raíces profundizando en la patria que le vio nacer. Pero para eso tiene que haber un gobierno que demuestre un concepto de metodología, de disciplina, de programa de nación, sea austero y al mismo tiempo le haga ver a un pueblo que puede confiar en su liderazgo, que dirige los destinos del país. Si no lo hace, todo se esfuma y cada segundo se convierte en decenas de años. Cada minuto que perdemos es fatídico. Es un gobierno que tiene que lanzar una guerra contra el tiempo. No puede detenerse, pero para eso tiene que ser el resultado y el andar de un programa de nación, concatenado por etapas, y que el pueblo vea que no es de la noche a la mañana, y que también reclama y requiere que cada uno de nosotros sea copartícipe. Pero tiene que ver el ejemplo, la voluntad. No puede permitir la corrupción en lo más mínimo, la corrupción de Estado, ni privada. No puede permitir que se disgregue un solo centavo, ni que las botellas se constituyan en parte de un clientelismo político que nos ha hecho daño y nos ahoga. Cada peso tiene que llegar al aparato del Estado y desde el Estado mismo llevarlo a su sitiar y posición para que se convierta en un peso productivo y reproductivo, en el conocimiento, en la tecnología, en la técnica y en el accionar productivo. Ese es el gran reto. Doctor, hay planteamientos de varias organizaciones en busca de una alternativa para contrarrestar a los grandes partidos, crear una tercera opción, como se ha denominado, con un candidato común a todos, pero en una especie de coalición, una concertación. ¿Cuáles pasos daría Cerulle en torno a esta propuesta y cuál sería su posición con relación al planteamiento? Como usted está ligado al Diario Libre, podrá recordar que en las entrevistas que me hicieron, nosotros lanzamos la idea de una cumbre para el 10 de diciembre. Sábado 10 de diciembre, día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Frente Amplio tan pronto lanzó la idea, lo hizo suyo y designó una comisión integrada y presidida en particular por el doctor Guarocuya Batista del Villar, María Teresa Cabrera, Jafe Cerulle y Arsenio Hernández, un comunicador como usted. De esas organizaciones que tienen ya sus candidatos proclamados, 4 se han venido reuniendo y han designado sus comisiones. Son 5 partidos que han proclamado su candidato. Y nosotros estamos viendo resultados, como ya el pueblo lo conoce, porque sábado 10 se ha dado lugar a la cumbre. Ahora existe la voluntad y la gran firmeza en cada uno de los representantes y dirigentes de estas organizaciones políticas en seguir dando los pasos a través de las comisiones y los candidatos a su vez
para que podamos, más temprano que tarde, presentarle un accionar de unidad. Ya esas fuerzas políticas han coincidido y se han dado los principios fundamentales de un programa de nación unificada. Ya ese es un gran salto que se ha proporcionado. Doctor, se argumenta de que esta campaña electoral está siendo insulsa, carente de contenido, de propuesta programática, que realmente no se ha aterrizado realmente con lo que necesita la población, pero que también al final hay que hacer énfasis en que se lleguen a materializar esas propuestas que por décadas se vienen haciendo, algunas, y nunca llegan a su final feliz, o sea, a su concreción. Mira, ¿Qué usted opina sobre la eso? carencia de propuesta está en los partidos que nos han gobernado, porque ellos siguen en el vacío, porque ya ellos no tienen nada que decirle a un pueblo, porque todo lo que ellos le han ofrecido en 46 años, hoy se ha observado que se ha convertido en la negación de derechos esenciales, de derechos fundamentales. Vemos cómo la pobreza extrema sigue, vemos cómo el desempleo, cómo no se cumple con los principios neurálgicos para la educación de un pueblo. Vemos cómo hay un pueblo que no puede vivir económicamente, que no está comiendo. ¿Sabías tú, Federico, que a las 6 de la tarde hay 2 familias que hacen un serrucho para hacer un glopio y poder comer migajas en el día? ¿Sabías tú que hay un hijo que duerme en el suelo sobre sacos y otro con los padres? Y a la noche siguiente viene el cambio. ¿Sabías tú que si hay 2 o 3 hijos en una casa, en una familia, tal vez si hay 3 mandan 2 y se queda uno y al día siguiente van turnando porque no tienen cómo pagar el concho? ¿Sabías tú, Federico, cómo los campesinos han emigrado en manadas, se podría decir, del campo? Porque no han encontrado un gobierno que le proporcione los medios con financiamiento, con asistencia técnica, con ayuda en todo lo necesario para el desarrollo de la agricultura, y cómo colocar los productos en el mercado, y cómo pueden tener un precio definido previo a la siembra. ¿Y sabías tú que los arroceros en este momento están padeciendo el no pago de la deuda? ¿Y sabías tú que no estamos cumpliendo con Venezuela el convenio de darle a ellos habichuela negra porque no hay un concepto de política agropecuaria ni agrícola? Entonces, eso es lo que ellos han ofrecido, no cumplieron. Hoy no tienen nada que decir porque han sido mentirosos, han sido desleales a un pueblo, han traicionado la bondad y el sentimiento de un pueblo. Nosotros no, nosotros hablamos con un pueblo, dialogamos con un pueblo, visitamos el pueblo, lo hacemos a través del cafecito que vamos a tomarnos, lo hacemos a través de otros aspectos y accionar en la vida. Estamos en un contacto directo con un pueblo, escuchándole, dialogando, pero al mismo tiempo diciéndole cómo podemos hacerlo. Doctor, vamos a solicitar nuevamente su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y regresamos en breve. Doctor Julián Cerulla, hay un impasse en la Junta Central Electoral actualmente que no permite que se siga avanzando en el área de cómputos. Por ejemplo, los partidos políticos, el PRD y el PLD, mantienen una disputa en torno al centro de cómputos, que si es recomendable o no la salida de Franklin Frías de la Junta Central Electoral a raíz de la denuncia de Miguel Ángel García, originada por lo que se califica como una disputa. Quisiéramos saber, frente a todo este panorama y frente a un árbitro tan importante en materia electoral como la Junta, ¿cuál es la alternativa que entiende usted debe adoptarse allí? Te voy a decir lo mismo que vengo repitiendo. Es un problema de ellos. Ellos fueron contubernios que eligieron esos funcionarios. Nosotros no nos van ni nos vienen. Debe estar consciente que a nosotros, porque de aquí a febrero vamos a saber lo que es el Frente Amplio. Nos hemos dado el periodo necesario de 8 meses. Nadie se atreverá a robarle un voto. Nadie. Eso es para distraer la atención de un pueblo.
Eso es para ellos poder esconder su irresponsabilidad ante un pueblo. ¿Por qué ellos mejor no piensan en cómo provocar trabajo a este pueblo? Proporcionar los medios para alimentarse a este pueblo. Cómo recibir un salario digno que le permita un poder adquisitivo para alimentar, educar y dar la salud a su familia y a uno mismo. Poder vacacionar. Estos señores que están detrás de la cámara, pregúntale un día, cuando te llegan las vacaciones, ¿dónde tú vas? ¿Dónde van a ir los pobres? Cuando ya están hipotecados, con el colmado, con el colmadón, con el ventorrillo, si ya no existe ventorrillo, pero todavía hay sitios donde está el ventorrillo. ¿Sabe lo que fue el ventorrillo? Donde vendían plátano, yuca, vendían sal, aceite. Allí, pequeños establecimientos. Estos partidos, ellos son los que designaron a esos funcionarios, a esos jueces. Pero ellos no piensan en el pueblo, distraen la atención del pueblo, presentan espectáculo de mal agüero. Mira, hagan lo que hagan, no importa lo que presenten en encuesta a la fecha, los que están se van, los que pretenden retornar jamás volverán. Este pueblo se va a unir, este pueblo se está abrazando, este pueblo se ha hastiado y se ha cansado de ellos. Sabe que ellos han herido la dignidad del presente a convertir en futuro. Han jugado con la estabilidad de un pueblo, han jugado con el sueño de un pueblo. Si no fuera tú el entrevistador, sino yo me permitiera hacerte algunas preguntas. ¿Duermes tú bien todas las noches, cada noche? El saber que tienes que pagar esa factura de la luz, el saber que tienes que buscar los cuartos para el colegio, que es una responsabilidad del Estado, el saber que no tiene 10,000 pesos guardados en el banco para si se enferma alguien en tu casa, eso te da miedo, ¿o no? Eso te quita el sueño, ¿o no? Y es más, te imposibilita hasta abrazar libremente a tu mujer y le da la espalda a la pobrecita, por temor, por respeto a ellos y no decirle la verdad de lo que te está pasando. Eso le ocurre a millones de hombres y mujeres en nuestro pueblo. Viven en temor, hay miedo, se llora pensando, si yo muero, ¿cómo va mi mujer a seguir educando a mis hijos? ¿Cómo va a pagar la casa en el banco? ¿Cómo podrá seguir pagando el alquiler? ¿Por qué? Porque el que trabaja ahora no sabe si mañana va a tener trabajo. Y no sabe si puede pagar la deuda en el banco. O poder cubrir la hipoteca y perder la casa. No sabe qué va a pasar con su parcela, con su finca. Les pasa al industrial porque no puede elaborar un presupuesto. Porque no hay materia prima. No sabe cómo definir el coste de producción porque se está disparando. Mira cómo va el dólar. ¿O no está subiendo el dólar? Mira cómo se está derrumbando porque no hay mercado nacional. Se está consumiendo menos. No lo veamos ahora en diciembre, no. Aquí se está comiendo menos arroz, menos habichuela, menos carne. Yo le pregunto a 50 gente, levántenme la mano en los barrios. ¿Quiénes comieron carne de res hoy? Nadie la levanta. Levanten la mano, ¿quiénes comieron carne de puerco? Tal vez uno. Levanten la mano, ¿quiénes comieron pescado hoy? Y somos parte de una isla. Nadie. Porque ni le han enseñado a comer pescado, ni hay una industria pesquera. Eso es lo que tiene que preocuparnos a nosotros en el Frente Amplio. No caer en el teatro que ellos quieren llevar al pueblo y a uno. No, nuestra lucha es contra ellos. Contra la maldad, contra la perversidad, contra el engaño, contra el crimen. Ellos son los asesinos del pueblo, no es el pueblo, no es el hijo de un pobre. Ellos son los gángsters, no es el pueblo el ladrón, no es el que se roba una joya y una cartera. A ese no le enseñaron a trabajar, no le enseñaron
a leer ni a escribir y no le han proporcionado cómo trabajar. No. El pueblo no es el narcotraficante, son ellos que han impedido que el pueblo pueda caminar con estabilidad y sentirse seguro en su andar. Le niegan el derecho a la salud con una ley de seguridad social que es mercurial, es mercantil, es un comercio de las transnacionales y multinacionales en el mundo de la salud. Miles de millones de los planes de pensión en la banca, allí, paralizado, prestándolo, sin tener un concepto de cómo usarlo en el desarrollo de la inversión de la producción nacional. No. Se quiso ir un pariente tuyo a Nueva York. Se quiso ir una prima mía a Grecia. No. Ellos la indujeron. Ellos los empujaron. Esos que hoy quieren seguir o quieren retornar. Esos negociantes de la política. Esos que no se han preocupado en hablarle a un pueblo. El presidente llega hoy. No, llegó en esta semana, perdón. Veamos si él le rinde un informe al pueblo. ¿Cuándo le ha rendido el presidente un informe al pueblo cada vez que retorna? Nunca. Juan Bosch salió al término de las elecciones del 20 de diciembre del 62. Presidente electo y retorna de su recorrido por Estados Unidos y Europa. Y duró noches y noches informando al pueblo. Fue a México, retorna a los 2 días, le rindió un informe a su pueblo. Pero ninguno de ellos hablan. Fíjate tú qué eslogan tienen. Llegó papá, llegó mamá. ¿Cómo bendito puedo yo cambiar a mi padre, un hombre noble de trabajo, que supo educar y forjar a 10 hijos en el campo? Con una visión, sin ser rico, tener 3 hijos al mismo tiempo en la década de los 60, en Europa estudiando. ¿Y cómo voy a cambiar a mi madre? Una mujer noble, humana, dulce. ¿Cómo pueden ser esos eslogans? Se ve el vacío político que hay en ellos. En todos. No son capaces de sostener un diálogo contigo y con el pueblo como lo estamos sosteniendo nosotros. Vienen a herirse, vienen a atacarse, vienen a hablar duro, vienen en formas chabacanas. Hacen sus caminatas con decenas y centenares de vehículos en el medio, no como nosotros, solo 4 vehículos en el que yo andaba, de la prensa y la seguridad, más nada. Después un mar, una masa humana, sin dar dinero. No es verdad que hay que dar dinero para ejercer la política. Este es un pueblo noble y este pueblo pobre se va a levantar. El pueblo obrero se va a levantar, el pueblo campesino se va a levantar y el pueblo del capital nacional se va a unir y se va a levantar. Va a haber la gran unidad de todos los sectores para evitar que los que están sigan y los que pretenden retornar, retornen al poder. Hay que acabar con los grupos, con las élites, con los clanes para repartirse el patrimonio del pueblo. Tiene que surgir un gobierno que gobierne con los mejores valores humanos de nuestra tierra, sin importar el color de su piel, ni su apellido, ni su fortuna o no fortuna, solo que se requiera, sin importar ni el color de su bandera política, donde estén los buenos valores de nuestro pueblo humano. Eso lo va a buscar el frente y con ello va a gobernar a través de un gran plan de nación. Doctor, le agradezco su comparecencia aquí en Esferas de Poder, donde se nos quedaron muchos temas. Podemos conversar sobre muchos otros temas los cuales usted domina y se ha familiarizado con ellos producto de su recorrido político. Esferas de Poder siempre tendrá las puertas abiertas para tener una comparecencia proactiva, productiva en términos de propuestas y de planteamientos hacia los amigos televidentes y hacia la militancia de su partido. Gracias, es un honor, ¿verdad?, para mí haber compartido contigo y haber estado aquí en este canal
Cuantas veces considere que podemos aportar y dar lugar a un diálogo franco y sincero, estamos a tu alta disposición. Es un honor para mí. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado. Hemos contado con la comparecencia del doctor Julián Cerulle, candidato presidencial del Frente Amplio. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido de Esferas de Poder. Federico Méndez se despide de ustedes.